¿Se ve bien? Buenos días. Hoy, domingo 26 de mayo del año 2024. Vamos a iniciar desde McAllen, Texas, esta escuela dominical virtual cristiana. Como siempre, vamos a ver el título, que en esta ocasión suena un poco raro. Quiero que, por favor, no se espanten algunas personas. Es el gozo de dar. Sesión 7 es la última del material de verano, de primavera, de LiveWire, que es un órgano de educación de la Convención Bautista del Sur. Muy bien. Y digo esto porque las personas que son muy, en México les decimos agarradas, que son muy codas, que son miserables, pues de entrada puedo decir que no son cristianas. ¿Ok? Vamos a ver la tesis de trabajo porque lo digo. Como siempre, vamos a iniciar con la versión en español de ese material. Y para el efecto, vamos a comenzar con lo que es el objetivo, que aquí lo dice que es la idea central. Dice: da generosamente y confía en Dios con el resultado. Muy bien, entonces lo principal es dar generosamente, no simplemente lo que nos sobre, ni tampoco lo que necesitemos nosotros. Es el justo medio. Aplicación para la vida. Con su campaña benéfica anual en pleno apogeo, un representante de una organización caritativa local se puso en contacto con los ciudadanos más adinerados de cierta comunidad. Una conversación ocurrió de la siguiente manera: señor, nuestros registros indican que nunca han contribuido a nuestra organización benéfica. ¿Le gustaría comenzar a donar hoy? El hombre respondió enojado. Sus registros también le dijeron que mi hermano es un veterano paralizado y que mi madre tiene incapacidad visual, o que el esposo de mi hermana murió y le dejó desprevenido con 2 niños pequeños que alimentar. Oh, lo lamento, respondió el representante de la organización. No tenía idea. Uno nunca pensaría que las personas adineradas también tienen muchos compromisos financieros. Bueno, dijo el hombre enojado, si no les doy ni un centavo a ellos, ¿qué te hace pensar que te daría algo a ti? Dicho suavemente, la generosidad es un desafío para algunos de nosotros. No fluye naturalmente de nuestras almas. Incluso en los creyentes, aunque dar es un tema delicado, la palabra de Dios le otorga una gran importancia. Vamos a ver un pasaje poderoso que tiene algunas perspectivas prácticas sobre cómo crecer en generosidad. El que es avaro, el que es avaricioso, el que no puede en su momento ayudar a los demás porque siente que se le va a acabar lo que ha acumulado por años y años, no entiende realmente lo que es el amor. Dar cuando se puede es una expresión de amor hacia los demás. Y el cristiano tiene como característica el que ama a los demás. Si es usted avaro, si es usted una gente totalmente despreciable, totalmente miserable, que ni siquiera se puede dar el lujo de comer usted simplemente no es cristiana. Usted es un mundano que adora al dinero y que lo tiene como su Dios. Reitero, esto es para ese tipo de gentes.
Si usted le queda el saco, discúlpeme, pero no puede escapar de la verdad. Muy bien. En la versión inglesa dice: la Biblia se encuentra con la vida. Con su campaña benéfica anual en pleno apogeo, un representante, este es igual, perdón. Aquí a veces en su momento en la versión española e inglesa tienen el mismo texto. Aquí no tiene caso volver a repetirlo porque son iguales. En el post, eso sí podemos comentarlo, se ve a una persona que es generosa, que siempre va a crecer lo que siembra, que siempre va en su momento a hacer que los frutos de la tierra también nazcan. Y una persona que da, pues lógicamente también es gozosa, es feliz. No se está preocupando de qué harán en su momento con toda esa riqueza que han acumulado, cómo evitar que se la roben. Bueno, muy bien. Yo conozco algunas gentes así. Muy bien. Vamos a ver ahora nuestro texto. Vamos a ver, 2 de Corintios 9, del 6 al 9. Sembrar con generosidad. 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Literalmente, siembra en bendición cosechará. Versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Eso grábenselo muchas iglesias, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmos 112, 9. Contexto: semilla y siembra. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia, de Antonio Cruz, editorial CLIE, la semilla, tanto animal como vegetal, viene del hebreo sera y del griego esperma. Lo sembrado. Las semillas eran las transmisoras de vida. Incluso su entrada en contacto con un cadáver y agua no podía sembrarse, Levítico 11:34-38. No podían sembrarse semillas de diversas especies juntas. No podían haber no podrían haber plantas híbridas. No, y sí las hay. Deuteronomio 103. Al sembrarse lanzaban las semillas delante de la yunta de los bueyes o de mulos que trabajaban el arado, que arrastraban el arado, y al pasar por encima ayudaban a la germinación. Se sembraban hileras distintas para cada especie. 2. Segar o cosechar. En el Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos de la Biblia, de T. Lockman III y otros, editorial CLIE, dice que hay más de 100 referencias a estos términos. Es por el mundo predominantemente agrario en las Escrituras y en el mundo de Israel. La cosecha es un gran acontecimiento anual, imagen preeminente de la abundancia, Ezequiel 36:30, y la recompensa por el trabajo, Proverbios 24. En el Antiguo Testamento se vincula con la ética fundamental y la vida religiosa de la comunidad creyente. Las fiestas anuales se ligaban con la cosecha, Pascua con la de la cebada, Pentecostés con el trigo y de la enramada o cosecha de las frutas. Entonces vemos lo importante que era para el pueblo hebreo la cosecha y la siega. Las primeras era el entusiasmo por la maduración de un cultivo.
La Biblia atribuye las cosechas a Dios, más que a un proceso natural, por sí mismo o a los dioses de la fertilidad. Jesús ve el tiempo de la misma de dos formas. Primero, como un momento de oportunidad aquí y ahora, Mateo 9, 37 a 38. Entonces habla de que los obreros deben segar la mies para que no se eche a perder la cosecha madura. Es donde dice que necesitamos más obreros porque la mies ya está madura. Esto se refiere a los eventuales creyentes. Y dos, como un tiempo de juicio final, en donde los cristianos vivirán junto a la hierba venenosa, conocida como cizaña, hasta el juicio final. Mateo 13, 24, 38. Muy bien, 3. Generosidad. En la Biblia de estudio palabra clave viene de Vernon Peterson y otros, editorial Patmos. En el versículo 6 viene del griego eulogia, hablar bien, elegancia del lenguaje, adoración, por implicación, consagración, por extensión, beneficio o generosidad. Entonces aquí vemos lo complejo del idioma hebreo, del idioma en este caso del griego. ¿Por qué? Porque una palabra puede referirse a una cuestión de buen escribir, pero también por extensión a abundancia. Por eso muchas, en su momento, traducciones no hacen esa contemplación de significados. Y si no se tiene el contexto adecuado, se hacen interpretaciones verdaderamente aberrantes. En este último significado se ve como una metonimia. No dije una grosería. Metonimia consiste en designar algo con el nombre de otra cosa y viceversa. Por ejemplo, las canas por la vejez. Cuando alguien dice entrado en canas, significa que está viejo, que está empezando a ser viejo. No le tienen que decir viejo. Eso es metonimia. De bendición, benevolencia concedida, don, dádiva, beneficio, generosidad, en especial de Dios para los hombres, Romanos 15, 29, y de los hombres entre ellos, 2 Corintios 9, 5. Entonces es liberalidad. Cuando alguien habla de liberalidad no quiere decir que lo saque de la cárcel. Quítense esa idea precisamente que surge de la ignorancia del significado. Liberalidad significa regalo, significa gracia, significa dar algo sin pedir nada a cambio. Eso es liberalidad. Esto lo hacen mucho los padres con los hijos, a veces se mandan. Generosidad, 2 Corintios 9:6, que es parte del texto que estamos viendo. Gozo, 4. Aquí sí quiero que abran su mente, por favor, porque vamos a utilizar un libro que literalmente está salido de la imprenta y se llama Teología Pop, que es de varios autores, editorial CLIE. Me llamó mucho la atención un artículo de Milena Fornero, donde habla de Jesús y Neo, el reino de Dios en la iglesia, entre utopías y distopías. Se oyó medio raro, pero bueno. Sobre todo, Neo es el personaje principal de la saga Matrix. Entonces, los que quieran verla, pues van a encontrarle ya un sentido diferente a esa serie de películas. El reino de Dios es un lugar donde no hay rico ni pobre, hombre ni mujer, ni razas ni nacionalidad. Gálatas 3:28. Eso es el ideal del reino de Dios. Porque el amor de Cristo nos abraza. Los teólogos encontraron una categoría, el ya, pero todavía no. Es decir, se puede experimentar el reino de Dios, pero todavía no está aquí. Entonces podemos pensar que se puede realizar una utopía de fe. Incluso el llamado Sermón del Monte, algunos la llaman Constitución del Cielo. Pero muchos quieren imponer su visión de Dios, porque dicen tener la verdad a su manera, y a esto se le llama distopía. Es un sueño convertido en pesadilla. Un mundo de paz que requiere violencia, vigilancia o control para poder existir. ¿Cómo lo
lo hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, o lo hizo Calvino o Siglio cuando tomaron posesión de, en su momento, ciudades-estado en Europa. Sí, serán terribles. Y masacraron a mucha gente solo porque tenían ideas distintas. Eso es como aquí lo dice, y me pareció muy interesante el término, es una distopía, por no decir otra cosa. Distopía, perdón. Es un sueño convertido en pesadilla, un mundo en paz que requiere violencia, vigilancia o control para poder existir. Es un sueño con el que la fuerza se convierte en terror, un aparente paraíso que se convierte en infierno. Las naciones comunistas también son una distopía, porque para poderse mantener requieren en su momento de masacrar a sus pueblos, como lo hizo Stalin o como lo hace el actual líder de Corea del Norte o en Cuba, etc. Matrix, hay que ver las películas, se las recomiendo, es la utopía de las máquinas y la distopía de la humanidad. Neo es un arquetipo del Mesías, Isaías 42:1. Y no se trata de luchar contra las máquinas y ser guerreros contra la Matrix, pero Neo es violencia pura, mientras que Jesús, en contraste, es amor. Incluso con quienes lo crucificaron, Lucas 23:35. Jesús respeta la vida del mundo y busca como Neo matar a los enemigos, y busca, como lo buscaba Neo. Pero él no busca matar a los enemigos a fin de cuentas, que son agentes de Matrix, como si lo hace Neo. Lo malo es que las iglesias parecen seguir a Neo que a Jesús. Y esto es grave, porque muchas iglesias se basan en hay que despreciar a los demás, hay que discriminar a los demás, hay que en su momento buscar extinguir a los demás. Los que no piensen como yo no merecen la vida. Por eso existieron los fascistas, por eso existieron los nazis, por eso existieron toda esa serie de seres que creyeron tener la verdad y creyeron formar un estado puro, cuando en la realidad lo único que hacían es masacrar al prójimo, buscando hacer una Matrix en la vida real. En el verdadero creyente hay amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Esto lo dice Gálatas 5, 22-23. Eso es un creyente. No aquel que discrimina, no aquel que odia, no aquel que siente rencor contra los demás, no aquel que quiere sojuzgar a los demás. Porque ese es uno de los integrantes de la Matrix. Pero las iglesias quieren conquistar las Matrix, traer al reino de Dios a la fuerza, imponiendo el amor, alegría o amabilidad a la fuerza. Para la Matrix el amor suena como una tontería, una locura, mientras que sigan nuestras mentes atrapadas en esa Matrix. Los frutos del Espíritu parecieran un asunto lejano y cursi, y en nuestro tema, eso es lo que pasa. El gozo de acuerdo a la Matrix no es dar a los demás, sino buscar qué recibimos de ellos. No se trata de ser bondadosos, sino de buscar la forma de controlarlos para los intereses que representemos, o la Matrix nos haga creer. El gozo no existe porque se conocen los frutos, porque no se conocen los frutos del Espíritu. Son locura para la Matrix, ya que solo el orden, la disciplina, obediencia ciega a esa voluntad social es la que se define como normal. El dar es para tontos, es utópico y sin ningún sentido práctico. Si en su iglesia le dicen que usted tiene que dar forzosamente, ¿qué creen? Esa no es iglesia cristiana, esa es un agente de la Matrix. Versículo 6 en el libro, 2 de Corintios, de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE. Todo
todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Es una ley de la siega y siembra. Está en la Biblia. Y Dios no permite que se burlen de Él sin recibir las consecuencias. Y aquí se vincula con ofrendar, con generosidad o con limitaciones. En una palabra, ser miserables. Y aquí Jesús lo usó con el ejemplo del árbol que da. Mateo 7 del 15 a 20. Incluso con Elifaz, Job 4:8. Y con Oseas 6:7. Y se volverá en su contra con quienes mezquinamente no dan en la ofrenda. No se da para recibir, sino se refiere a un tiempo de las recompensas. Y aquí quiero que quede algo bien claro. La teología de la abundancia dice que si usted da, usted va a recibir de inmediato todo lo que da y aparte con intereses. Pero eso es falso. El que da generosamente una ofrenda, lo hace por amor a Dios para buscar que los necesitados puedan en su momento ayudarlos a salir en su momento de sus problemas. ¿Quién es un necesitado? Un misionero. No conozco un millonario que sea misionero, porque ellos no van en su momento de tour. Ellos van a predicar la palabra, y recientemente en Haití murió un matrimonio de misioneros de un legislador de Missouri, y ahí se demuestra lo peligroso que es ir a esos lugares sin ley. Versículo 7. Debe haber un corazón dispuesto, potenciado por el Espíritu, Filipenses 2:13. Debe contribuir como crea más conveniente. No establece fórmulas o cantidad. No podemos llamar diezmo, porque no somos judíos. Esto también quiero que quede claro. Aquí habla, y lo dice el apóstol Pablo, de que debe de ser de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su corazón. Cuando el chico quiere convencer a la chica y piensa que la debe de impresionar, da unas ofrendotas. Mira, fíjate cómo yo doy a la iglesia. Pero ahí no lo hace de corazón, lo hace para conquistar a la persona, en este caso a la dama. Y eso moralmente pues no sirve. Y aquí Pablo también lo dice muy claro. No podemos en su momento estar simplemente haciendo las cosas por algo diferente a lo que es el amor. No establece formas o cantidad, deja que aporten de acuerdo a lo que en su corazón consideren conveniente. Entonces la ofrenda no debe hacerse con tristeza, debe ser dada con alegría, con un corazón gozoso, alegre o jovial. El egoísmo hace pensar que pierde lo que es suyo, en lugar de gozarse con poder compartir con el necesitado. Proverbios 22:9. Los que son avaros piensan que si dan, que si ofrendan generosamente, están perdiendo la oportunidad de ser felices. ¿Por qué? Porque su felicidad está en el dinero y en acumularlo. Y por eso les digo, y lo he dicho a varias personas, esos son idólatras. Y como idólatras, pues no pueden decir, no, yo soy cristiano. No es cierto. No se engañan. Muy bien. En las iglesias había fondos de beneficencia para los necesitados. Esto lo narró, por ejemplo, Tertuliano. Entonces, ese saco de beneficencia se daba en las iglesias precisamente ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Ese era el fin. ¿Hay en las iglesias actuales eso? No. Salvo, y eso doy gracias a Dios, iglesias que tienen bancos de comida. Y ellas en su momento hacen ofrendas, reciben afortunadamente apoyo de grandes empresas y tienen la oportunidad de regalar comestibles cada mes a personas que realmente lo necesitan. Eso es una parte esencial de la iglesia. Cuando no se hace, pues simplemente, reitero, es un club social.
Y como club social, lamentablemente, pues no les importa al club social ayudar a quien lo necesita. ¿Yo por qué los voy a ayudar? Yo estoy muy a gusto, yo soy clase media o superior, entonces los demás no me importa nada. Esa es una gente que es parte de la Matrix, pero que no es cristiano. Versículo 8. De los versículos 8 al 15 los titula bendiciones para el que ofrenda. Dios es poderoso para proveer todo lo necesario, para hacer que no falte nada necesario en nuestras vidas. No nos pide que donemos lo esencial. En algunas iglesias, o bueno, pseudo iglesias, les dicen, hay que hacer un camino de sal. ¿Eso qué significa? Que usted debe de poner un billete de una denominación muy alta en una línea de sal para que en su momento usted reciba otro o varios en su vida. ¿Es cierto? No, no es cierto. Es una forma de sacar más dinero. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque hay unos incautos que sí les creen y empiezan a decir, no, sí, necesita es el pastor o necesita X o Y gente más dinero. Un pastor también dijo, no, Dios me dijo que yo necesitaba un jet privado para moverme. Y la congregación se lo dio. Y entonces me pregunto, si eso es cristiano, y de acuerdo a Pablo nos dice que no, porque una ofrenda, y en general gran parte de los ingresos de una iglesia, debe de ser no solamente para que la iglesia sobreviva financieramente, sino también para ayudar a la gente necesitada. Si no es así, no es una iglesia cristiana. Quítense esa idea. No nos pide que donemos lo esencial. Aquí se pide que invierta en ayudar a los demás y Dios le dará gracia abundante. Es más, solamente si usted ha recibido gracia abundante puede usted donar. Si usted no ha recibido esa gracia y está al contrario necesitado, pues entonces a la iglesia le toca ayudarlo a usted. No se confunda, por favor, ni deje confundirse. Entonces, dará todo, en todo y de todo lo que necesite. Eso es para el que da generosamente. Los recursos divinos permiten al creyente mostrar con abundancia toda buena obra en relación con la ofrenda a los necesitados. Si usted ayuda a un necesitado, usted realmente va a lograr hacer la diferencia, al menos en ese necesitado. Y si usted en su momento es un cristiano real y ve que su familia tiene problemas económicos, sin que se lo pida, usted los va a ayudar. Y eso va a pasar y debe de pasar en la familia de la fe. Pero lo hacemos, literalmente no me importa. Yo soy yo. Mi riqueza es lo más importante. Yo conozco muchos así. En el libro, versículo 9, en el libro Salmos de C.F. Cale y F.J. Delis, editorial CLI, al hablar del Salmo 112 nos dice que es un salmo que celebra la conducta de los hombres, regulada según el modelo divino. Y en este versículo 9 del Salmo se hace referencia al amor. Y Pablo utiliza ese versículo para referirse a la forma en que deben actuar los cristianos haciendo el bien al dar limosna a los pobres. Hizo justicia para siempre, insistiendo en la beneficencia y mostrando que la justicia cristiana se identifica con la del Antiguo Testamento. Dar es regalar. Proverbios 11:24. Si usted le presta a alguien que sabe que no le va a pagar, usted no le está prestando, usted le está donando. Y el cristiano, si puede, debe donar. Cuando en su momento se ve claramente que esa donación es contraria a la lógica, entonces sí se pueden enojar con ese cristiano. Versículo 9.
En el libro Comentarios del Libro de los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, este salmo lo cataloga como prosperidad del que le teme a Jehová. Y quien le teme y honra tiene felicidad plena, deleite y disfrute. Es un poema que enumera algunas características de las personas rectas. Se cree que es posexílico, es de carácter ético, es un poema sapiencial que busca descubrir el sentido de la vida. El versículo 9 refleja un fruto de la dicha. Las personas bienaventuradas prestan y responden a las necesidades sociales y gobiernan su casa con juicio e inteligencia. La gente bienaventurada apoya las causas justas de gente en necesidad y pobreza. La justicia caracteriza su comportamiento y revela la gloria y el poder divino. Muy bien, vamos a ver ahora el desglose. La Biblia fue escrita para una sociedad agraria. Manejaban la tierra, ganado y cultivo. La cosecha es proporcional al número de semillas sembradas y Pablo aplicó esa analogía al tema de dar. Dios no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8:32. Entonces, si no escatimas al dar, estás abriendo la mano de los recursos de Dios. No es dar para recibir, reitero, es una liberalidad, es un dar en su momento. Si usted va a dar una ofrenda, no es que pida que luego se la regresen. Ahora, no está prohibido y al contrario, es financieramente factible que si usted dona a su iglesia y su iglesia es real, no es en su momento un club social, usted pueda deducir lo que dona a la iglesia vía impuestos. Eso no está prohibido ni tampoco afecta nada porque en su caso preferible es ayudar al necesitado que estar sosteniendo un gobierno que a veces no estamos muy contentos con él. Muy bien. A ver, aquí dice, no es un esquema de recompensas. Promete grandes bendiciones para aquellos que dan y tiene dos rasgos. El primero, debe de ser voluntaria, es decir, en el Nuevo Testamento dar debe de ser libre y tener intencionalidad. Pablo dice a los corintios que deben de apartar algo, 1 de Corintios 16:2, de una manera planificada y sistemática. Ay, me llegó la inspiración divina y tengo que pagar la hipoteca mañana, pero no importa. Yo sé que Dios proveerá y voy a dar todo para que en su momento se haga tal o cual cosa. Y la hipoteca no se pagó y entonces hasta lo pueden correr de su casa. Eso se llama impulsividad. Y Dios no quiere seres impulsivos. ¿Ok? Segundo, debe ser gozoso. No de mala gana, con tristeza o pesar, o por coerción. No es con luto, debe de ser de manera que la alegría rebose nuestros corazones al dar. Dios ama al dador alegre, porque Él es dador, y eso mismo quiere que hagamos su creación con los demás. Si usted no es un dador de corazón, pues simplemente usted no va a ofrendar. Usted simplemente está cumpliendo para ver que no me vean de que yo no ofrendo. Si usted no puede ofrendar, no ofrende. Porque tampoco se trata de que usted se quite lo que necesita para comer para darlo a una congregación o para los demás necesitados, porque usted es un necesitado. Dios no se enoja por la felicidad de sus hijos. Dios se goza si eres generoso. Dar el reflejo de obediencia, pero al hacerlo, entonces aparecerá la felicidad y que toda gracia rebose en ti, porque Él es la fuente de toda gracia. Es proveedor del deseo y los medios de la generosidad. Él ama al dador alegre y le dará lo necesario que pueda dar generosamente si somos generosos. Dios cuidará bien de nosotros. Dios cuida de nuestras necesidades, no de nuestra codicia. No es dar riquezas o placer, sino para sobresalir en toda buena obra. Si usted atribuye toda su gran riqueza a Dios, ay, qué bueno que yo tengo muchísimo más que todos los demás, pero no la comparte, se la guarda.
la esconde. Más ni siquiera la gasta en usted. Entonces, ¿sabe qué? Usted es un vulgar avaro. Como dicen en el lenguaje español, mendigo o mendiga. ¿Por qué? Porque no es capaz de entender que lo que usted está haciendo es idolatría al dinero. Y Dios no quiere idólatras, y menos avariciosos. Reitero, esto es pura y mera coincidencia. Si a alguien le quedó el saco, discúlpenme. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo conozco a algunos que es eso. El post decía, un corazón generoso. Las preguntas. Si tuvieras recursos ilimitados, ¿cuáles serían algunas de las cosas que pondrías en la parte superior de la lista para donar? Y aquí reitero, si hay un familiar que tiene serios problemas económicos, esa sería la primera cosa que haría, ayudarlo. ¿Por qué? Porque va a ser una liberalidad, sabemos que no va a pagar, pero eso entraña que amamos a nuestra familia, aunque sepamos que nunca nos van a responder. Si en su momento vemos en la iglesia que hay verdadera necesidad de algunos hermanos, hay que apoyarlos. Aquí en Estados Unidos no se puede vivir sin automóvil. Entonces, cuando usted vea a un hermano que necesita ser transportado, ayúdelo. Al menos en la iglesia a la que vamos, sí hay hermanos, bueno, en especial uno, que sí es una gran bendición, porque gracias a Dios Él nos transporta cuando salimos de la iglesia. Y eso es una gran bendición. 2. ¿Cuándo has visto el principio de sembrar y cosechar en plena exposición? En la vida profesional nosotros lo hemos visto, porque las gentes que en su momento se comportan mal, tarde o temprano pagan. Quien hace mal, tarde o temprano se le vuelve ese mal. Quien busca hacer daño a los demás, tarde o temprano se les va a volver ese daño. Por eso usted sea generoso, porque tarde o temprano Dios lo recompensará. Muy bien, vamos a continuar. Segunda de Corintios 2, del 9, del 10 al 11. El que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Es una matemática simple. Usted no va a poder dar lo que usted no tiene. Va a dar en su momento lo que pueda, consciente, razonable y amorosamente. Pero no es que usted se quite el pan para dárselo a los demás. Eso no lo dice la palabra, ni lo dice el apóstol. Sí dice que si usted puede aportar y ayudar a esas personas que lo necesitan, pues en su momento hágalo, porque eso será de gran bendición para usted. Y usted tendrá más recursos para poder ser más generoso, cuando verdaderamente usted ama a los demás. Si usted es una gente totalmente avara, que lo que quiere es acumular, y cuando se muera toda esa riqueza, quién sabe a dónde y a quién beneficiará, pues usted no está viviendo, usted simplemente está respirando y usted está siendo un idólatra, que lamentablemente su Dios pues no le va a servir de nada tenerlo. No se lo va a poder llevar a la tumba. Aunque tenga un mausoleo gigantesco, usted simplemente será un montón de gusanos que se los están comiendo todo su cuerpo. Quítese esa idea loca que tienen los avaros.
Vamos a ver el post, nos dice lógicamente de una persona que da una semilla, y a veces también es importante. Si usted puede capacitar a alguien para que pueda trabajar, por ejemplo, eso sería mejor que darle algo, porque entonces usted le permitiría tener las herramientas para que él mismo se pueda trabajar y pueda subsistir sin necesidad de su ayuda. Contexto. El versículo 10 se toma de la profecía que aparece en Isaías 55:10. Vean la profecía y se parece a este versículo. Porque Dios envía las lluvias para el campo húmedo, en donde germina la semilla fecunda y crece. Dice el apóstol que Dios dará provisión amplia de recursos para una ofrenda generosa. El término justicia se refiere a la generosidad de la ofrenda. Dios ayuda a los que participan de la ofrenda. El apóstol está seguro que Dios suplirá las necesidades de un pueblo generoso. Eso es una ley que dice la palabra. Si le creemos, pues debemos de ser generosos. Si no le creemos, pues siga con su codez, eso es normal. Versículo 11. Dios motiva a ofrendar, recogerla y aplicarla a su propósito. Dios lo usó para ese ministerio de amor y liberalidad. No es para que compre el pastor un avión. Eso no existe. Las acciones de gracias tienen como principio estas ofrendas, en la que todos, tanto los que la promueven como los que la aportan, y como los que en su día la recibirán, encuentran motivo de gratitud a Dios que la hizo posible. Efectivamente, reiteramos, solo el que puede dar esa ofrenda, que la dé con amor. Los que en su momento promueven esa ofrenda, lo hacen ¿por qué? Por amor. No son los que buscan, bueno, se recopilaron 200, me quedo con 150 y doy 50 para que se realice el propósito. Esos son ladrones. Y lógicamente los que lo reciben, por ejemplo, los beneficiarios de un banco de comida, aleluya, agradecen a Dios. ¿Por qué? Porque mensualmente por lo menos tienen los elementos suficientes para comer. Y créanme, en este país sí se necesita. Desglose. En el versículo 10 se vincula a Oseas 10:12 e Isaías 55:10. Es el concepto gemelo de finanzas bíblicas. 1. La propiedad de Dios sobre todas las cosas. ¿A quién pertenece todo? A Dios. 2. La mayordomía del creyente sobre lo que Dios nos confió. Porque todo éxito económico debe de ser atribuido a Dios. Deuteronomio 8, del 17 al 18. Él da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Debemos atribuir el dinero que ganamos. De lo contrario, nos llevará al orgullo y la autosuficiencia. Yo hice todo ese dinero, no le debo nada a Dios. Es cuando aparecen los ateos y toda esa especie. El versículo 10 habla de grandes bendiciones, es decir, multiplicará tu semilla, aumentará la cosecha de tu justicia. Ya vimos que justicia es ofrenda. No va a aumentar financieramente por su fe, sino que cualquier aumento en la riqueza proviene de Dios, sea de un trabajo duro o de un emprendimiento exitoso. Cuando Dios nos bendice y le respondemos con generosidad, el Señor nos da una cosecha de favor espiritual, y la generosidad nos enseña a vivir correctamente. En nuestra vida cristiana desarrolla nuestro carácter. El versículo 11 nos dice que cualquier bendición financiera es un regalo de Dios. No garantiza una cantidad específica de éxito financiero para los creyentes, como lo dicen los de la teología de la abundancia. Eso es una locura. Pero sí que en cuanto más le demos a los demás, más uno se enriquece para ser generoso con los demás. También hay una conexión entre la generosidad y la gratitud. Pablo dijo que la generosidad produce una acción de gracias a Dios, es decir, Dios recibe la gloria de compartir de los creyentes, como lo dice Mateo 5,
16. A veces esa bendición en su momento viene en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando de repente algún hermano se acerca y dice, Dios me dio en mi corazón que le ayudara. Y a veces vemos la mano directa de Dios en esa ayuda que se necesita en esos momentos. Vamos a ver la pregunta. Es la número 3. ¿Cómo nos ayuda a dar más libremente el saber que Dios es la fuente de todo lo que tenemos? Cuando lo reconocemos a Dios, que es la fuente de todo lo que tenemos, entonces, y solo entonces, nosotros debemos de dar. ¿Por qué? Porque reconocer que Él nos ha dado bendición. Oí el testimonio de alguien que no podía sobrevivir y que necesitaba urgentemente $1,000 al mes para vivir. Y entonces, si tuviera en su momento los medios suficientes para ayudarlo, lo ayudaría. Reitero, que tuviera los medios. Y así debemos nosotros ayudar a los demás. ¿Va a poder pagar esa persona lo que le prestemos? Sabemos que no. Pero lo importante es el dar con liberalidad, con generosidad, sin esperar nada a cambio. No es un trueque. Quítense esa idea. Si ustedes dan algo para los necesitados, no esperen que se los vaya a recompensar el necesitado. Nunca los va a recompensar. Eso es una liberalidad. Vamos al siguiente, los últimos versículos. Perdón por luego ser muy directo. No comí gallo en la mañana, porque así dicen que cuando uno está enojado come gallo, pero no, yo no desayuné gallo, ni desayunar. Bueno, 2 Corintios 9, del 12 al 15. 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Si usted ayuda, el que recibe la ayuda, Dios mío, gracias. Pero usted también se siente gozoso de poder haber ayudado. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Eso es verdaderamente lo que debemos de buscar. No que nos lo devuelva. No que los tengamos ahí en el sol todo el día para que nos compense lo que yo les ayudo. Debemos en su momento ayudar desinteresadamente. Porque en eso nosotros verdaderamente demostramos que sentimos amor por nuestros semejantes. Si no lo hacemos, pudiéndolo hacer, pues es un avaro y no es cristiano. 14. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la abundante gracia que ustedes han recibido de Dios. El cristiano no es envidioso. Si el cristiano en su momento le apoya en momentos de necesidad, el cristiano es agradecido y orará por ustedes, la persona que ayudaron. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. El post, vamos a ver el post, nos dice amar a Dios, servir ¿a qué? A los demás. Si usted es cristiano, si no, usted va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Versículo 12. La ofrenda es parte del culto y es un sacrificio espiritual y es una liturgia del mismo Filipenses 4:18. La ofrenda es aroma de fragancia y hace referencia al incienso que se ofrecía a Dios en su templo. La ofrenda tiene que ver con la adoración y es un sacrificio aceptable delante de Dios. Romanos 12:1.
De hecho, criticó a Dios en alguno de sus profetas, que no le gustaba que le sacrificaran animales si entre su pueblo no había amor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando damos una ofrenda, demostrar nuestro amor. ¿Qué tanto amamos a los necesitados? ¿Qué tanto queremos ayudarlos? No de palabra, sino de obra y acción. La ofrenda tiene que ver con la adoración y es un sacrificio aceptable delante de Dios, Romanos 12:1. Promueve gratitud y alabanza a Dios por las manifestaciones de agradecimiento que por ella se suscitan. La verdadera gratitud por la comunión de la ofrenda se revela con palabras de gratitud a Dios. Y aquí no esperen que ustedes se los agradezcan. Si ustedes dan una ofrenda en favor de algún necesitado, porque el necesitado y usted deben de dar gracias a Dios. Uno, porque usted pudo ayudar a ese necesitado. Y dos, porque ese necesitado resolvió los problemas urgentes que tenía gracias al amor de la comunidad en la fe. ¿Se da eso en las iglesias? No, muchas veces no. Es una oración larga que debe tomarse, el versículo 13, que debe tomarse en conjunto. El objeto principal de la colecta es glorificar a la glorificación de Dios. Y por eso, aunque sean los beneficiarios de Jerusalén y la ayuda de la gentilidad, esa barrera no existe en la comunión de la ofrenda. Si alguien, por ejemplo, recibe una ofrenda de un hermano tatuado que parece pandillero, ¿nos va a importar a nosotros? No. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y el cristiano no hace acepción de personas. Es que viene con muy buen traje, viene con un cochezazo y viene con un anillote. Lo vamos a sentar en primera fila. Y aquel viene pobre, hasta huele mal y todo, hasta el final. Eso es acepción. Y eso no es ser cristianos. A los dos hay que tratarlos bien. Y si el rico da en ese momento una ayuda al que ve más necesitado, el rico será cristiano y demostrará que es cristiano. Pero eso no lo hacemos. ¿Por qué? Vamos a volver al texto que utilizamos. Porque la Matrix no quiere eso. La Matrix quiere odio, la Matrix quiere sangre, la Matrix quiere división, la Matrix quiere acabar con el amor. Esto conduce a glorificar a Dios por la obra de formar un cuerpo de Cristo. Ponía de manifiesto la sumisión de macedonios y corintios al Evangelio de Cristo y la confesión que es idéntica a la que se hace en Jerusalén. El amor es lo que nos distingue. Primera de Juan 4, 7, 8. Las obras de generosidad incrementan la comunión entre las comunidades por ser un solo cuerpo de Cristo. Versículo 14. La ayuda a los hermanos de Jerusalén redunda en todo el cuerpo de Cristo. Los receptores oran a favor de los que ofrendan. Todos, aunque no se conocieran y estuvieran a gran distancia, se sentía la vinculación hermanable en Cristo. Si era abundante, pone de manifiesto la superabundante gracia de Dios con ellos. La acción divina es la que los hacía generosos y los llenaba de amor cristiano para ayudar a otros. Por eso el apóstol atribuye esa ofrenda como manifestación de la gracia divina. Imaginen ustedes Jerusalén con toda esa prosapia, lugar de judíos, etc. Pero aquí recibieron ayuda y ayuda urgente de macedonios y corintios, que eran pueblos helenizados. Para el judío eso era intolerable. Porque no son judíos. Pero como son cristianos, todos son iguales. Eso es lo que no entienden muchas iglesias. Versículo 15. En la doxología, en la parte final,
conduce a dos explicaciones. Primero, lo aplica a la gracia de que está hablando el contexto, es decir, a la abundante ofrenda, como lo sostiene Calvino. Segundo, en referencia a la gracia suprema de Dios que nos ha regalado el don de su Hijo, y realmente esta última es la interpretación correcta. Es un don inexplicable que Dios otorgue de Jesucristo para nuestra salvación. Y sigue el contexto 8:9. Este es de la segunda carta de Corintios. Es también un estímulo final para animar a los creyentes para dar para quienes tenían necesidad, como Dios nos dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados y Salvador del mundo. Juan 3:16. Inefable, a esa palabra que luego se oye fea. Sí, pero es español. Significa maravilloso, genial, sublime, único, divino, original. No es grosería. Desglose. El versículo 12 habla que daba un servicio público a sus expensas. Eso era básicamente la gracia. La generosidad tiene un costo personal para el individuo, pero resultan dos grandes cosas. Primero, un beneficio de la generosidad es que Dios nos usa para suplir las necesidades de los santos. Los cristianos ayudan a satisfacer las necesidades de otras personas, Hechos 2, 43, 44, ya que tenían sus posesiones en común y ayudaban voluntariamente a los creyentes necesitados. Eso era la comunidad cristiana original. Ahora, ¿se ha tratado de hacer la comunidad cristiana original? Sí. Y el ejemplo creo que más exitoso es el que hicieron los, anabaptistas en Europa en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Ellos hicieron comunidades cristianas, no a la fuerza, voluntariamente, y llegaron a ser incluso respetados como doctores en varias especialidades. Pero ¿qué pasó? La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante de Calvino y Zwinglio los persiguió y buscó masacrarlos. ¿Dónde está el amor cristiano de ellos? No existe. Y reitero, eso es historia, no es opinión. Y los anabautistas, pese a que hacían un servicio público a todo mundo, prácticamente fueron masacrados. Las caricaturas que son los menonitas y los husitas, en donde se aíslan y quieren vivir en el siglo XVI, etc., pues no responden a lo que dijo Jesucristo en su Evangelio. Y solo son clubes sociales ultraconservadores que en la actualidad tienen serios problemas internos, precisamente porque son solo ideas de hombres y no buscan hacer lo que fueron las comunidades de los primeros tiempos del cristianismo. ¿Eran utópicas? Sí, eran utópicas, irrealizables en muchos sentidos, pero Dios sabe que quizás así vaya a ser el paraíso y el reino de los cielos. 2. Nuestro ministerio de servicio y generosidad desbordada en muchas expresiones de agradecimiento a Dios. Los necesitados de Jerusalén y Palestina agradecían a Dios por la preocupación y ayuda de las iglesias gentiles. Se les ayudaba y reconocían la ayuda de Dios en acción. Donar tiene un impacto positivo en el donante, versículo 14. Hace, como lo dijo Pablo, que se solidifique una fuerte relación con su familia eclesial desfavorecida. Eso sí, de verdad, reitero, es cristiano. Si no, pues no va a hacerlo. Su regalo se ve en el ministerio de Jesús, y Pablo lo afirma. No escatimonia a su propio Hijo Dios, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos daría como Él todas las cosas? Su sacrificio nos debe mover a una vida de gratitud. Por eso los creyentes deben compartir sus recursos. Por eso Pablo, al ver ese regalo de Dios, lo llevó a irrumpir en alabanza. Las palabras fallan al contemplar la magnitud de ese regalo. Si Dios nos demostró que daba a su Hijo para salvar a los pecadores,
nosotros podemos también dar a veces mucho más de lo que damos en demostración de que tenemos el mismo amor hacia los demás. Vamos a ver las últimas preguntas. Sí, esta clase estuvo fuerte. Perdón por si reitero, les quedó el saco. 4. ¿Por qué es importante dar generosamente en la vida de un cristiano? Porque es demostración de amor. Y no da para que le devuelvan. Da por liberalidad. Da porque quiere y porque ama a la persona que está en necesidad. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarnos unos a otros a crecer en esta área de generosidad? Reconocer que donar, que ayudar a los necesitados, no es una obligación, es la expresión de amor verdadero que debemos de tener para con nuestros semejantes. Si no sabemos amar a nuestros semejantes, simplemente no somos cristianos. Somos una parte más de la matrix actual, egoísta, avara, y que no busca que todos sean felices. Muy bien. Vamos todos a leer este versículo. Salmos 112, 9. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder, literal cuerno, será gloriosamente exaltado. Salmos 112, 9. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender qué es donar, qué es verdaderamente el dar con gozo, con alegría, para ayudar a los necesitados de la familia de Cristo y de nuestra propia familia y del mundo. El amor que nosotros debemos de sentir por los demás debe de ser el reflejo del amor que tú sentiste por la humanidad al dar a tu Hijo. Por eso, Señor, permite que se quite de nosotros todo ese sentimiento de idolatría, de avaricia, que nubla muchas mentes, que nubla muchos corazones, y podamos verdaderamente ser creyentes y ser promotores y hacedores de beneficios para todos. Porque, Señor, tu iglesia original era una comuna en la que todos buscaban la felicidad de todos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.